¿Puede un hombre convertirse en aquello que juró destruir? ¿Puede una revolución, nacida de la esperanza, terminar pareciéndose al régimen contra el que luchó? La historia de Daniel Ortega es una de las más complejas y polémicas de América Latina. No es solo la historia de un presidente, sino la de un país entero, atrapado entre la memoria de su revolución y el peso del poder. Nicaragua, durante gran parte del siglo XX, fue gobernada por una sola familia, los Somoza. Ellos no solo controlaban el gobierno, controlaban el ejército, la economía y la vida cotidiana. Para Milones, el apellido Somoza era sinónimo de miedo, desigualdad y silencio forzado. En ese país nació Daniel Ortega Saavedra en 1945, en una familia que desde temprano le enseñó a ser crítico con el poder. Desde muy joven, Ortega entendió que en Nicaragua no bastaba con soñar un futuro distinto, había que pelear por él. En los años 60, se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, un movimiento clandestino inspirado en Augusto César Sandino, el legendario general que décadas antes se había levantado contra la ocupación extranjera. El sandinismo prometía algo más grande que un simple cambio de gobierno. Prometía dignidad, soberanía y justicia social. La lucha fue dura y temprana. En 1967, con poco más de 20 años, Daniel Ortega fue capturado por la Guardia Nacional de Somoza. Lo enviaron a prisión, donde pasó 7 años que marcarían su vida para siempre. Fue torturado, aislado y humillado. La cárcel no solo lo endureció, también lo convenció de que el poder no se conquista con concesiones, sino con resistencia. Cuando salió libre en 1974, gracias a un intercambio de prisioneros, ya no era solo un militante más, era un símbolo de sacrificio. Para entonces, Nicaragua estaba al borde del colapso. El régimen de Somoza se sostenía por la fuerza, pero ya no tenía legitimidad. El asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro fue la chispa que encendió la pradera. La rabia acumulada durante décadas estalló. El Frente Sandinista avanzó, ganó el apoyo del pueblo y en 1979 logró lo impensable en derrocar a la dictadura somocista. Las calles de Managua se llenaron de celebraciones, lágrimas y abrazos. Para muchos era el amanecer de una nueva era. Daniel Ortega emergió como una de las figuras centrales del nuevo poder revolucionario. En 1985 asumió la presidencia. Era joven, austero y hablaba de igualdad. Su gobierno impulsó profundas transformaciones. Lanzó una histórica campaña de alfabetización que enseñó a leer a cientos de miles. Impulsó reformas agrarias que entregaron tierras a los campesinos. Creó programas de salud y educación. Para miles de obreros y campesinos, por primera vez, el Estado parecía mirarlos a los ojos. Pero la revolución no se desarrolló en paz. Nicaragua se convirtió en un tablero de la Guerra Fría. Estados Unidos vio en el sandinismo una amenaza comunista en su patio trasero y financió a la Contra, una fuerza armada que buscaba derrocar al gobierno desde las montañas. El país se sumergió en una guerra civil sangrienta que dejó miles de muertos y una economía devastada. Mientras Ortega hablaba de resistencia y soberanía, la población enfrentaba escasez, inflación y un dolor inmenso. La revolución sobrevivía, pero a un costo altísimo. En 1990 ocurrió algo inesperado. Daniel Ortega, el comandante revolucionario, perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro. Después de años de guerra y crisis, la mayoría de los nicaragüenses votó por un cambio. Ortega reconoció la derrota y entregó el poder. Para el mundo, fue un momento histórico, un líder revolucionario aceptando el veredicto de las urnas. Para muchos, ese debía ser el final de su capítulo político, pero no lo fue. Desde la oposición, Daniel Ortega inició una etapa silenciosa y estratégica. Lejos de desaparecer, se dedicó a reconstruir su influencia. Poco a poco, consolidó el control total del Frente Sandinista, desplazando a viejos compañeros de lucha y críticos internos. El movimiento, que alguna vez fue plural, se fue transformando en una estructura cada vez más vertical, centrada en su figura. Ortega aprendió una nueva forma de hacer política, a pactar con quienes antes combatía. Durante los años 90 y principios de los 2000, negoció con sectores empresariales, con políticos conservadores e incluso con figuras ligadas al viejo sistema. La ideología revolucionaria pasó a segundo plano. El objetivo
era claro en volver al poder. El discurso se suavizó, se volvió más pragmático, más calculado, y entonces llegó el giro que cambió su historia para siempre. En 2007, Daniel Ortega regresó a la presidencia, pero ya no como el comandante rebelde de los 80, sino como un político que había aprendido a sobrevivir en el sistema. Su regreso fue posible gracias a alianzas impensables años atrás, incluida una relación muy cercana con la Iglesia Católica y sectores tradicionalistas. El hombre que alguna vez habló de transformaciones profundas, ahora aceptaba políticas profundamente conservadoras. La revolución, al menos en el discurso, había cambiado de rostro. A partir de ese momento, Nicaragua entró en una nueva etapa. Ortega no solo gobernó, empezó a concentrar poder de una forma que nadie esperaba. Las instituciones fueron alineándose con él una tras otra: el Poder Judicial, el Consejo Electoral, la Asamblea Nacional. La figura de Rosario Murillo, su esposa, se volvió central. Su voz se convirtió en parte cotidiana del Estado, omnipresente, simbólica, casi ritual. Juntos construyeron un sistema donde el poder político, el familiar y el partidario se fusionaron en uno solo. Las elecciones siguientes reforzaron su dominio, pero siempre en medio de denuncias de irregularidades, control institucional y el debilitamiento sistemático de la oposición. Muchos líderes críticos fueron marginados, perseguidos o forzados al exilio. Los medios de comunicación independientes comenzaron a ser asfixiados, comprados o cerrados. El espacio para la disidencia se redujo, lentamente, casi sin que el mundo se diera cuenta. El momento más oscuro llegó en abril de 2018. Protestas masivas estallaron en todo el país, inicialmente por unas reformas al sistema de pensiones, pero rápidamente se transformaron en un reclamo mucho más profundo contra su gobierno. Exigían democracia, libertad y el fin de su mandato. La respuesta del gobierno fue brutal. La represión dejó cientos de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo en jóvenes, enfrentando balas, madres llorando a sus hijos, calles vacías por el miedo. Para muchos nicaragüenses, ese fue el punto de no retorno. El antiguo revolucionario, el que luchó contra una dictadura, ahora era señalado como dictador. El hombre que había combatido a Somoza era comparado con él. La historia parecía cerrarse en un círculo trágico e inquietante. Nicaragua volvió a llenarse de presos políticos, de exiliados, de silencios impuestos. La revolución, aquella que prometía libertad, parecía haberse convertido en un recuerdo lejano. Daniel Ortega, sin embargo, nunca abandonó su narrativa. En sus discursos, insiste en que defiende la soberanía nacional, que enfrenta conspiraciones externas financiadas por el imperialismo y que protege al país del caos. Para sus seguidores, sigue siendo el líder que desafió a las grandes potencias y nunca se rindió. Para sus críticos, es el ejemplo más claro de cómo el poder prolongado puede corromper incluso los ideales más nobles. La historia de Daniel Ortega no es lineal. Está llena de contradicciones, de luces y de muchas sombras. Es la historia de un joven idealista que arriesgó su vida por derrocar una dictadura, y la de un gobernante que terminó acusado de concentrar todo el poder y sofocar la disidencia. Es también la historia de un país que creyó en una revolución y hoy se debate entre la memoria de lo que fue y la dura realidad de lo que es. Tal vez la pregunta más importante no sea quién es Daniel Ortega hoy, sino que nos enseña su historia. Nos enseña que las revoluciones no garantizan justicia eterna, que los héroes no son inmunes a la tentación del poder, que la democracia no se pierde de golpe, sino poco a poco, cuando el control reemplaza al diálogo y el miedo sustituye a la esperanza. Nicaragua sigue escribiendo su historia y el juicio definitivo aún no ha llegado. El tiempo dirá cómo será recordado. Daniel Ortega como un libertador que se extravió en el laberinto del poder, como un líder que se adaptó a un mundo implacable o como una advertencia viva de lo que ocurre cuando el poder deja de tener límites. Y ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Se puede separar al joven revolucionario del gobernante actual? ¿O son parte de un mismo y trágico destino? ¿La historia absolverá a Daniel Ortega? ¿O lo recordará como el hombre que traicionó su propia revolución? La respuesta, como siempre, no está solo en el pasado, sino en lo que las sociedades decidan no volver a repetir. Si este tipo de historias
te invitan a pensar, a cuestionar y a mirar el poder sin filtros. Suscríbete y acompáñanos en más relatos que exploran los personajes y las decisiones que marcaron el rumbo de nuestros países. Gracias por vernos.